Buenos días de nuevo, estamos como siempre en opositasanidad.com. Volvemos con el tema 20 que trata sobre epidemiología. En este tema vamos a ver la cadena epidemiológica de la infección nosocomial, las barreras higiénicas y las consecuencias de las infecciones nosocomiales. Empezamos como siempre con algunos conceptos importantes. El concepto de epidemiología, que es la ciencia responsable del estudio de los fenómenos epidemiológicos en su aspecto más amplio, estudia todos los problemas relacionados con la salud y la enfermedad que afectan a la población. ¿Cuál es el objetivo prioritario de la epidemiología? Es el estudio de los fenómenos biológicos y sociales que afectan a la salud comunitaria. Enfermedad epidemiológica es el conjunto de elementos o eslabones que son necesarios para que se inicie una enfermedad transmisible, y sobre las enfermedades transmisibles es sobre lo que vamos a hablar ahora. Vamos a ver todos los factores que componen la cadena epidemiológica, o eslabones también se llaman. Los tres eslabones que la componen son el agente causal, la vía de transmisión y el huésped susceptible. Es decir, el agente causal, en este caso las bacterias, hongos, virus, etc., va a salir por una puerta del huésped transmisor, es decir, por la puerta vía digestiva, vía respiratoria, vía genitourinaria, por ejemplo, dependiendo del tipo que sea, pues se va a transmitir por una vía o por otra. Este agente va a tener una vía de transmisión, puede ser la vía aérea, el contacto. Tenemos vías directas, que serían de persona a persona, y vías indirectas, que serían los fómites, los vectores. Los fómites serían, por ejemplo, en caso hospitalario, digamos, pues puede ser una palangana, puede ser una mesa. Todo objetos, ¿no? Los fómites vienen a ser objetos que pueden estar infectados y transmitir el agente. Los vectores, pues un mosquito es un vector, por ejemplo. La vía aérea, pues por el aire, por los aerosoles, vía gotas. Y al mismo tiempo, este agente va a tener una puerta de entrada en el huésped susceptible, que va a ser la misma puerta de entrada que la puerta de salida, digamos. Es decir, si un agente sale por vía respiratoria, va a entrar al huésped susceptible por vía respiratoria. Si un agente sale por vía fecal, por ejemplo, va a entrar al huésped susceptible si un agente sale por vía digestiva, puede ser a través de la saliva, heces, etcétera, va a entrar por la misma vía al huésped susceptible. Esto hay que tenerlo claro, ¿vale? ¿Quién es el agente causal? ¿Cuál es la vía de transmisión? ¿Y cuál es el huésped susceptible? La epidemiología plantea el estudio de la enfermedad en relación con los factores que determinan su aparición, con la distribución de la enfermedad en la población por municipios, regiones, naciones, etc., con la frecuencia y evolución en el tiempo, la morbilidad, mortalidad, consecuencias de la enfermedad. Y luego tenemos que la salud comunitaria tiene unos objetivos, que son valorar los métodos de diagnóstico y tratamiento, establecer las probabilidades y riesgos que produzca una enfermedad, entender los fenómenos meteorológicos, que también tienen mucho que ver con la salud, investigar las causas capaces de desencadenar la enfermedad y mejorar el funcionamiento de los servicios de salud. Esto es importante para entender el tema y para entender de lo que se trata la epidemiología.
En relación a preguntas de examen, yo diría que no mucho, diría, pero está bien para entender lo que es la epidemiología. En las enfermedades transmisibles tenemos, hemos dicho, un agente causal y tiene que cumplir una serie de características para que se dé la enfermedad transmisible. El agente causal tiene que estar vivo, tiene que ser capaz de desencadenar una enfermedad, tiene que ser transmisible, porque hay agentes que causan enfermedad pero no son transmisibles, con lo cual no son causantes de enfermedad transmisible, de enfermedad sí, pero transmisible no. Hay que ver la diferencia. El agente causal debe ser único, capaz de reproducirse, exógeno, es decir, tiene que venir desde fuera de nuestro cuerpo, no que lo cree nuestro cuerpo. Tiene que tener todas estas características para ser un agente causal de enfermedad transmisible. En la enfermedad transmisible, cuando el agente microbiano o parasitario llega a provocar una alteración del equilibrio de la salud y aparecen manifestaciones clínicas sintomáticas, con síntomas. Se habla mucho en las enfermedades transmisibles del fenómeno iceberg. Y este fenómeno quiere decir que hay una parte visible de la enfermedad, que son los casos sintomáticos, y hay otra parte invisible de la enfermedad, que son los casos asintomáticos, que en muchos casos es mayor que la parte visible. Infección es la entrada de un microorganismo o agente infeccioso en un huésped, que da lugar a una alteración de parasitismo que ocasiona en él una respuesta orgánica. La relación de parasitismo es la relación por la que el agente se beneficia y perjudica al huésped. Fases de las enfermedades transmisibles tenemos periodo prepatogénico, antes del contacto con el virus. Periodo de incubación, que es desde que se tiene contacto con el virus hasta la aparición de los primeros síntomas. ¿De qué depende el periodo de incubación? De la cantidad de microorganismos que entran en un huésped y la capacidad de multiplicación. Por eso hablábamos, por ejemplo, nos hemos puesto muy al día con esto, con todo el tema COVID, la carga vírica y demás. Es decir, tú estás en contacto con una persona que tiene la enfermedad y es probable, muy probable que te contagies. Pero si en vez de tener contacto con una persona estás en una habitación con 5 personas que tienen la enfermedad, estás expuesto a una mayor cantidad de microorganismos que entran en tu cuerpo, por una vía o por otra, sobre todo cuando es respiratorio, que no necesitamos tener un contacto tan directo como si fuera vía digestiva. Entonces, vas a desarrollar esa enfermedad antes, teniendo contacto con una mayor cantidad de virus, porque un virus, pongamos así imaginariamente, un virus tarda un día en reproducirse, pues si te entran 1000 virus, al día siguiente no vas a tener 2 virus, vas a tener 2000. Entonces vas a tener los síntomas muchísimo antes. Entonces de ahí va a depender el periodo de incubación, que los síntomas van a aparecer antes o después dependiendo de la cantidad de microorganismos a lo que has estado expuesto. El periodo prodrómico es la aparición de signos inespecíficos y de carácter general. Es decir, parece que no me encuentro bien, me duele así un poco todo el cuerpo, las articulaciones, estoy que parece que estoy incubando algo. Empiezo ya con algún signo, pero de carácter general. No es decirte, tenemos una fiebre de tanto, un sarpullido, ya no son síntomas, todavía son signos, cositas que parecen que. Y el periodo clínico
es cuando aparecen los signos y síntomas propios de la enfermedad. Entonces ya hay clínica. ¿Cómo se presentan las enfermedades transmisibles? Puede ser de forma esporádica, cuando no influye ni el tiempo ni el lugar, ni hay nada que haga predecir de dónde viene o a dónde va. Que no hay algún caso, es esporádico, pero no se relaciona con nada en general, ni con meses del año, ni con más casos que haya. Es esporádico. Endemia es cuando existe presencia de la enfermedad constante en una zona geográfica determinada. Por ejemplo, cuando la gripe solamente fuera en España, vamos a poner, y se da todos los inviernos, estamos hablando de algo endémico, de una zona concreta. Endoepidemia es cuando aparecen de vez en cuando brotes que aumentan la incidencia de la enfermedad. Y es una combinación de la endemia y la epidemia. La epidemia es cuando un aumento de la incidencia habitual de una enfermedad, cuando hay algo que es habitual, pero de repente en un momento dado aumenta. Ahí hablamos de epidemia. Y pandemia se habla cuando la epidemia pasa las fronteras de un país y afecta ya a parte o a todo el mundo. Por ejemplo, el COVID empezó siendo como una epidemia en China que luego se transformó en pandemia, se transmitió a todo el mundo. Seguimos hablando del agente causal y la cadena epidemiológica. Según el tipo de relación que desarrollan, el agente causal y el huésped, hablamos de simbiosis cuando los dos se benefician. Por ejemplo, en las bacterias que tenemos en la vía digestiva. Tenemos bacterias que son buenas, que nos ayudan al tránsito intestinal, todo esto que nos anuncian en los yogures y demás. Ahí nos beneficiamos los dos. Las bacterias viven y nosotros nos beneficiamos de su función. El comensalismo es cuando uno se beneficia y a otro le da igual, que esté o que no esté, ni se beneficia ni se perjudica. El parasitismo, cuando un parásito ocasiona un daño o perjuicio al huésped, por ejemplo, los piojos. Pues al final son parásitos porque ellos se benefician y a nosotros nos causan un perjuicio. O las pulgas en los animales. El saprofitismo es cuando el microorganismo vive a expensas de la materia orgánica en estado de descomposición. Cuando hablamos de bacterias saprofitas. Luego tenemos el reservorio, que es la fuente de infección, donde se multiplica el microorganismo hasta que pasa al huésped. El agente causal o agente etiológico, que es el organismo vivo, como decíamos antes, las 7 condiciones que se tienen que dar. El organismo vivo capaz de multiplicarse para que se pueda desencadenar una enfermedad transmisible. Y el huésped es la persona sana que va a recibir el agente infeccioso. Esto lo vamos a repetir durante el tema varias veces porque sí que son conceptos muy importantes y que sí que se suelen preguntar, sobre todo los conceptos. En este dibujo nos explica la relación entre prevalencia e incidencia. ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia son los casos que hay en este momento. Y la incidencia son los casos nuevos. Por ejemplo, cuando se contabilizaban los casos de COVID, nos ponían los casos que había la semana pasada y los nuevos que ha habido. Por ejemplo, nos ponían los casos que hubo en el último contagio
Y ahora los que se han contado durante esta semana es la incidencia, los casos nuevos. En la prevalencia, pues tenemos que quitar la mortalidad y la curación. La mortalidad y la curación se eliminan y se añade la incidencia, los casos nuevos. Y la prevalencia son los casos que continúan. Por ejemplo, a fecha 1 de enero tenemos 30 casos de una enfermedad y vamos a volver a contar el día 15 de enero. Bueno, pues el 15 de enero de esos 30 casos han muerto 2 y se han curado 15. O sea, nos quedan 13 casos y ha habido una incidencia, casos nuevos que no había el 1 de enero, ha habido una incidencia de 7. Pues ahora tenemos 20. Pero esos 20 se dividen en los casos que había como prevalencia, mortalidad, curación e incidencia. El agente causal y la cadena epidemiológica continuamos. Tipos de agentes causales o etiológicos tenemos bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares que suelen multiplicarse por división celular. Su núcleo contiene ADN y ARN. ¿Qué tipos de bacterias tenemos? Tenemos los cocos. Se diferencian sobre todo, bueno, aparte de que unas bacterias cada una tiene un tipo de medio de vida, o cada una vive en un medio diferente, su forma. Estos nombres se les da por la forma que tiene la bacteria. Los cocos son redondos y pueden aparecer aislados, en parejas, ya hablamos de diplococos, en cadenas estreptococos y en racimos estafilococos. Los bacilos, si son ovalados, se llaman cocobacilos y tienen forma de bastón. Viven aislados, en parejas diplobacilos y en cadenas estreptobacilos. Los vibrios tienen forma de coma, espirilos forma helicoidal y espiroquetas forma de espiral. Es muy importante saber los nombres de los tipos de bacterias. Nos pueden poner una pregunta, ¿un bacilo qué es? ¿Una bacteria, un virus, un hongo? Sí que hay que saberlo. Los hongos necesitan materia orgánica como nutriente y se pueden comportar como saprofitos o como parásitos. Los parásitos son seres que viven sobre nuestro cuerpo o dentro de él, del que obtienen los nutrientes necesarios y se clasifican en protozoos, que son unicelulares, y metazoos, pluricelulares. Y luego tenemos los virus. Son entidades acelulares. Se caracterizan por su falta de metabolismo, por lo que necesitan un organismo vivo para poder multiplicarse y son observables al microscopio electrónico. ¿Qué quiere decir que son acelulares? Pues que no tienen las condiciones que tiene una célula, no se pueden reproducir, no tienen función de reproducción, de nutrición. El virus invade una célula, en este caso la mayoría de las veces suelen ser bacterias que invaden, y a través de esas bacterias se van multiplicando. Cuando la bacteria se multiplica el virus. Y cuando se dan las condiciones idóneas para poder atacar, pues ataca. Entonces se activa y ataca a esas células a las que ha invadido y con lo cual provoca la enfermedad. Luego aquí tenemos un dibujo de un virus y las partes de las que se compone, pero bueno, las partes de las que se compone un virus no vienen a ser muy importantes para nosotros. Tipos de agentes causales o etiológicos. Biológicos. Tenemos las bacterias, los priones, los hongos, los virus, etcétera, que los acabamos de ver.
y los no biológicos, que serían químicos, agentes químicos, los aditivos de alimentos, los fármacos, pesticidas, pueden causar enfermedad también. Y físicos, que serían el calor, la luz, las radiaciones o los ruidos. No todos los microorganismos producen enfermedades, lo que hemos visto antes. Cuando hay una relación con un microorganismo de simbiosis, por ejemplo, los dos se benefician, no producen ninguna enfermedad. Los microorganismos patógenos tienen una etapa de contagiosidad, que es cuando tienen capacidad de transmitirse, capacidad de reproducción, que es a lo que llamamos infectividad, capacidad patogénica, que es cuando produce daño, virulencia, la virulencia es la fuerza con la que ataca el virus. La inmunogenicidad es la capacidad de un antígeno de activar el sistema inmunitario e inducir una respuesta inmune. Y luego tenemos la fuente de infección. En el ser humano, cuando se transmite un microorganismo de ser humano a ser humano, tenemos una fuente de infección homóloga, porque los dos son iguales, de humano a humano, homóloga. Cuando se trata de infección en el humano a través de animales o del suelo, es una fuente de infección heteróloga. Esto se ha preguntado en examen. La fuente de infección homóloga y heteróloga. Se ha preguntado en examen. Y estos conceptos de virulencia, infectividad y tal, también. Así que esta parte importante. Seguimos con los tipos de agentes causales o etiológicos. Tenemos que el patógeno es el agente infeccioso que causa la enfermedad en el hombre. El reservorio es el hábitat natural en que vive, se multiplica o crece un agente infeccioso. Y el reservorio telúrico, que de este no hayamos hablado todavía, es donde los microorganismos deben ser especialmente resistentes para completar su ciclo de vida en él. Especialmente fuertes tienen que ser para poder vivir en ese reservorio. Y aquí tenemos una foto en la que tenemos humano portador o enfermo, el ambiental o telúrico, que sería el suelo, y cuando es de un animal hablamos de zoonosis. Tipos de agentes causales o etiológicos. El agente causal es el primer eslabón de la cadena epidemiológica y es un microorganismo. El ser humano enfermo es el que padece la enfermedad y que elimina microorganismos, y el portador no presenta ningún tipo de síntomas ni signos de la enfermedad y elimina microorganismos patógenos. La fuente de infección más importante es el ser humano, y esto grabáronlo a fuego, que puede ser también motivo de pregunta. La fuente de infección más importante es el ser humano. La mayor parte de los microorganismos patógenos para el hombre están adaptados exclusivamente a él. Tipo de portador. Portador precoz o en periodo de incubación. Este elimina microorganismos patógenos antes de que se desarrolle la enfermedad que está incubando. Por eso, cuando estábamos con todo el tema del COVID, es que el COVID nos da para mucho en este tema como ejemplo, porque lo hemos vivido y nos podemos poner mejor en situación. Cuando habíamos tenido contacto con alguna persona que diagnosticada de COVID, nos teníamos que aislar. ¿Para qué? Para evitar ser causantes de enfermedad por ser portadores precoces o en periodo de incubación, porque se podía transmitir. El portador convaleciente ha padecido la enfermedad infecciosa, de la cual han desaparecido los síntomas, pero sigue eliminando microorganismos patógenos. Es decir, vale, parece que ya estoy bien. Sí, pero sigues teniendo microorganismos que puedes contagiar.
y el portador sano. Es la persona sana que no padece la enfermedad porque tiene cierto grado de inmunidad frente al agente etiológico que porta. Es decir, es portador, completamente asintomático, no se ve ni parece que tenga enfermedad, pero sí que lo tiene. Lo que pasa es que su cuerpo es fuerte porque tiene ya una inmunidad y no le afecta el virus o la bacteria o el microorganismo que sea. Tipos de agentes causales o etiológicos. Según la vía de eliminación o de transmisión que utiliza este virus. La vía de transmisión es el modo en que se transmite del reservorio al huésped. La vía digestiva, a través de heces contaminadas y a veces por el vómito. Vía respiratoria, a través de las gotas de flujo y de los núcleos goticulares de Wells en la tos, el estornudo, la respiración al hablar y al expectorar. Vía genitourinaria, por las secreciones genitourinarias y a través de la orina. Vía cutáneo-mucosa, a través de heridas o lesiones contaminadas en la piel y en las mucosas. Y la vía hemática por medio de un agente pasivo como las jeringuillas en la hepatitis, el SIDA o de un vector activo como el mosquito en el paludismo. Mecanismo de transmisión es el segundo eslabón de la cadena epidemiológica. Puede ser directa de persona a persona o indirecta, cuando es por ejemplo de animal a persona. Cuando hay contacto físico directo por las mordeduras de animales, arañazos de personas o animales o transmisión por vía sexual, por contacto entre mucosas, con los besos, transmisión por vía placentaria y contacto con las manos sucias o contaminadas. A través del aire, por las vías de flujo, que miden más de 5 micras. Esto es importante y en otro tema también vamos a hablar de esto. Las gotas de flujo miden más de 5 micras y los núcleos goticulares de Wells menos de 5 micras. Diferencia: los núcleos goticulares de Wells son los aerosoles. Simplemente el vaho que desprendemos cuando hablamos, en invierno cuando salimos a la calle y la respiración se ve, esos son los núcleos goticulares de Wells. Las gotas de flujo son las gotas que sí que vemos cuando hablamos de vez en cuando, pues expelemos algunas gotitas. Pues esas son las gotas de flujo. Con el movimiento del aire, que favorece la dispersión de los microorganismos, y el aire facilita también la transmisión de enfermedades por vía respiratoria como la gripe, la tuberculosis, el sarampión, la rubeola, la varicela, etc. Y esto vamos a ver luego en el siguiente tema, que vamos a ver en el tema 21, los aislamientos, las vías de transmisión de ciertas enfermedades o el tipo de aislamientos que debemos tener en cuenta para evitar el contagio con ciertas enfermedades que también son susceptibles de pregunta y se han preguntado en los exámenes. El tipo de aislamiento según qué enfermedad. Eso lo veremos en el tema siguiente. Con la transmisión indirecta, mediante vehículos de transmisión, el agua es una vía indirecta. Esto también se pregunta. De las siguientes, ¿cuál es una vía directa? De las siguientes, ¿cuál es una vía indirecta? Esto también se pregunta. El agua facilita la transmisión de enfermedades por vía digestiva. Puede actuar como vehículo de transmisión cuando está contaminada desde el suelo. Los alimentos facilitan la transmisión de enfermedades por vía digestiva cuando están contaminados desde su origen, animal o vegetal, cuando la contaminación se produce durante la manipulación, en la elaboración, conservación o transporte. Los fómites son seres inanimados contaminados a partir de la fuente de infección que transmiten enfermedades. Los artrópodos son animales invertebrados, moscas, mosquitos, piojos, pulgas, etc. El suelo solo actúa como reservorio.
las barreras higiénicas. En cuanto a la prevención de las enfermedades transmisibles, objetivos principales: evitar la aparición de la enfermedad y sus consecuencias y promocionar la salud. ¿Qué incluye la prevención? La profilaxis de exposición, que son las medidas preventivas que se aplican sobre el agente etiológico, la fuente de infección y los mecanismos de transmisión, y es equiparable a la prevención secundaria. Y la profilaxis de disposición son las medidas preventivas que actúan sobre el huésped para aumentar su resistencia frente a la infección y equivale a la prevención primaria. Por ejemplo, cuando un paciente va a ir a quirófano y se le administra un día antes o unos días antes un antibiótico en prevención, es una profilaxis de disposición. Por ejemplo, cuando tenemos a un paciente infeccioso aislado, ahí tenemos las medidas sobre la fuente de infección, una profilaxis de exposición. Medidas de prevención sobre la fuente de infección. Diagnóstico y tratamiento precoz. Cuanto antes se diagnostique y se trate, mejor. La encuesta y ficha epidemiológica. Todos estos trámites que han tenido que hacer muchísimos los médicos con el tema COVID de encuestas y fichas, se les ha ido más tiempo en burocracia que en tratar pacientes. Declaración obligatoria que se presenta a las autoridades sanitarias para que puedan hacer las previsiones oportunas, y las hay de declaración nacional obligatoria y declaración internacional obligatoria. Hay una serie de enfermedades, hay un listado publicado por el Ministerio de Sanidad en el que se recogen todas las enfermedades de declaración nacional obligatoria y de declaración internacional obligatoria. Cuando un médico diagnostica a un paciente de una de estas enfermedades, pues tiene que rellenar pues todos sus documentos para estos registros. Aislamiento, vigilancia y cuarentena, cuyo objetivo es evitar la aparición de nuevos casos. Se puede hacer en el propio domicilio o en el hospital. Sirve para el seguimiento de los fenómenos relacionados con la enfermedad transmisible en una comunidad, y la cuarentena comprende al menos el tiempo que dura el periodo de incubación de la enfermedad. Se llama cuarentena porque antiguamente no recuerdo, ahora mismo mentiría, no recuerdo si era por la rabia, no me acuerdo. Una enfermedad que tenía un periodo de incubación de 40 días, entonces se ponía a la población en cuarentena, o la peste, no me acuerdo. Se ponía a la población en cuarentena y ya se ha quedado con ese nombre. El periodo de incubación de la enfermedad, de cada enfermedad tiene un periodo de incubación, pero cuando hablamos de cuarentena se refiere a esto. Desinfección y desparasitación son medidas que complementan el aislamiento y que tienen como objetivo la destrucción de los agentes infecciosos eliminados por el paciente mediante la aplicación de métodos físicos o químicos. Pueden ser concurrentes si se aplican mientras dura la enfermedad o finales si se aplican cuando ya no está el paciente. Medidas de prevención sobre los mecanismos de transmisión. Tenemos las medidas de saneamiento general en el agua potable, la depuración, etc. Y el saneamiento específico, DDD se llama, desinfección, desinsectación y desratización. La desinfección es la destrucción de microorganismos, la desinsectación la destrucción de insectos y la desratización la destrucción de roedores. Medidas de prevención sobre la persona susceptible. Quimioprofilaxis, inmunización, que tenemos dos mecanismos, naturales y artificiales. Inmunización activa. Mecanismo natural de la inmunización activa, pues sería pasar la enfermedad directamente. Te contagias,
la pasas y ya tienes una inmunización natural. Otro tipo de inmunización activa serían las vacunas, pero esto ya es un mecanismo artificial. En cuanto a la inmunización pasiva, transferencia de anticuerpos a través de la leche materna, etcétera, como mecanismo natural, y como mecanismo artificial tenemos los tratamientos con con inmunoglobulinas, antitoxinas, etcétera. La educación sanitaria. Una cosita importante, por ejemplo, que nos pregunten, ¿las vacunas es un método o una medida de prevención o de inmunización? Y nos pone natural, artificial, natural activa, artificial pasiva. No sé, nos pueden poner varias opciones y tenemos que saber, por ejemplo, que una vacuna es un mecanismo activo y artificial. ¿Vale? Tenemos que tratar de estudiar esto así también un poco, viendo qué tipo de preguntas nos podrían poner y saber razonarlo. Consecuencias de las infecciones nosocomiales. Concepto y trascendencia de las infecciones nosocomiales. Infección hospitalaria o infección nosocomial. Es la enfermedad infecciosa que el paciente adquiere durante su hospitalización y que inicialmente no tenía ni en fase clínica ni en periodo de incubación antes de su ingreso. Desde normalmente 48 a 72 horas del ingreso y hasta 48 a 72 horas al alta. Es decir, se considera infección nosocomial cuando se contagia dentro del hospital. Si por ejemplo una persona la ingresan hoy y mañana empieza con fiebre, lo que sea, síntomas de cualquier enfermedad transmisible, no se considera nosocomial porque si empieza mañana con síntomas es que ya lleva 2 o 3 días infectado, con lo cual se infectó fuera del hospital, aunque los síntomas empiecen dentro. Y al contrario, si a una persona le dan el alta hoy y mañana empieza con síntomas, quiere decir que se ha infectado dentro del hospital, porque hace menos de 48 o 72 horas que le dieron el alta, con lo cual ya lo traía del hospital. Para considerarlo infección nosocomial no se trata de ver cuándo empiezan los síntomas, sino cuándo ha sido la infección, el contagio. Actuaciones en cuanto a la lucha contra las infecciones nosocomiales. La vigilancia epidemiológica, las recomendaciones para la aplicación de medidas de prevención y control, circunstancias y factores de riesgo de las infecciones nosocomiales. Factores de riesgo intrínseco son inherentes al propio paciente y le predisponen a la infección. Es decir, si una persona está baja de defensas o tiene, por ejemplo, heridas o una cirugía y demás, pues está más predispuesto a un tipo de infección que otra persona. Y factor de riesgo extrínsecos son los factores exógenos de origen médico u hospitalario que predisponen al paciente a la infección. Es decir, un paciente con una sonda vesical, esa sonda de por sí le va a predisponer a tener una infección nosocomial antes que a otro paciente que no tiene una sonda, por ejemplo. De las infecciones urinarias, el E. coli es la más habitual. Se da aproximadamente entre el 30 y el 40% de los pacientes de hospital. Y la causa más frecuente de infección es cuando hay sondajes de más de 48 horas. Medidas de prevención. La principal medida de prevención, pues como única medida más efectiva contra la infección urinaria, es el sondaje
cerrado, cuando existe una conexión estéril entre la sonda y el tubo de bolsa y que no se manipula. Es decir, se considera sistema cerrado en el caso de los sondajes urinarios y cualquier tipo de drenaje el que tiene grifo en la bolsa, que para vaciar la bolsa se abre el grifo y se cierra. Eso es un sondaje cerrado, porque no desconectamos la sonda del tubo de la bolsa. Ahí sería abrir, pero nunca abrimos, porque utilizamos el grifo de la bolsa, la parte más lejana al sistema urinario es el que abrimos y cerramos y no tiene contacto con ningún otro sistema. Ese se considera un drenaje cerrado. Infecciones de la herida quirúrgica. La frecuencia varía dependiendo del tipo de cirugía practicada, que puede ser limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia o infectada. La cirugía limpia, cuando no se intervienen ni la vía respiratoria, digestiva, ni el tracto genitourinario, cavidad orofaringea o tejidos infectados. Por ejemplo, una cirugía de un músculo, de un hueso. Cuando no había traumatismo anterior, cuando abren, por ejemplo, una prótesis de rodilla, pues es una cirugía limpia. Son heridas que cicatrizan por primera intención y el riesgo de contaminación es exclusivamente exógeno, es decir, que se infecte o no depende de luego, después de la cirugía, la limpieza que haya alrededor. Limpia contaminada es cuando la intervención se realiza en cavidades comunicadas con el exterior, es decir, la vía respiratoria es una vía limpia, pero está comunicada con el exterior, con lo cual una cirugía en esa vía sería una cirugía limpia contaminada. Vía contaminada son heridas abiertas de menos de 4 horas, operaciones con alteraciones de la técnica estéril o incisiones en las que haya infección aguda pero no virulenta. Es decir, una incisión de una bolsa de pus, pues ahí eso es contaminado, pero no es virulento. Cuando ha habido un accidente, por ejemplo una fractura abierta, y en menos de 4 horas lo operan. Esa es una herida contaminada. Herida sucia o infectada, cuando hay una herida traumática no reciente de más de 8 horas que presenta infección clínica. Por ejemplo, lo mismo, una fractura abierta en la que ha habido que rescatar y demás, se nos han ido las horas, ya llevamos más de 8 horas y ya empieza a haber síntomas incluso de infección. Tipos de factores que influyen en la infección: los factores exógenos y endógenos. Factores exógenos: el sistema de aireación del quirófano que esté contaminado. Cuando hablan de un brote de legionela y demás, pues eso se da mucho por ejemplo, se contagia a través de los aires acondicionados. Deficiente esterilización del material quirúrgico, antisépticos contaminados, preparación inadecuada del paciente o mala técnica operatoria. Esos son factores exógenos que no tienen nada que ver con el paciente. Factores endógenos: según la edad y la enfermedad del paciente y sus condiciones de base, cuando hay una hospitalización prolongada, cuando hay un tratamiento operatorio prolongado con antibiótico, y también suelen producirse de forma intraoperatoria. Circunstancias y factores de riesgo de las infecciones nosocomiales, medidas preventivas. Antes de una operación, por ejemplo, pues la preparación higiénica del paciente con un baño completo con jabón antiséptico. Rasurar el campo operatorio, si es posible se depila con crema, mejor que rasurar, porque el rasurado
pues crea microlesiones que no vemos en la piel y pueden ser susceptibles de infección. Y también cuando se hace el rasurado tiene que ser lo más cercano en tiempo a la operación. Es decir, es mejor rasurar la hora antes que no 8 horas antes. Lavar y desinfectar ampliamente con antiséptico la zona del campo operatorio, protegiéndola posteriormente con paños estériles hasta llegar al quirófano. Extremar en el quirófano las medidas de asepsia, es decir, un lavado de manos quirúrgico escrupuloso, utilización de calzas, gorro, mascarilla, bata y guantes. Comprobar que el material sea estéril y cumpla con las condiciones necesarias de asepsia. Evitar infecciones cruzadas en el posoperatorio, procurando no tocar las heridas con las manos de un paciente y luego otro. Emplear siempre material estéril y en las curas de las heridas, tratar primero las no infectadas y después las sucias, las sépticas o infectadas. Infecciones respiratorias. Las infecciones más graves son las neumonías y las que producen mayor tasa de mortalidad. Hay un programa de reducción de infección nosocomial en pacientes con ventilación mecánica que se llama Neumonía Cero. Y este programa se lleva a cabo en servicios hospitalarios donde hay pacientes intubados, en las UBIs. Esto puede ser también preguntable. El programa de reducción de infección nosocomial en pacientes con ventilación mecánica se llama Neumonía Cero. Los factores de riesgo extrínseco más significativos son los derivados del uso de los anestésicos, la inhibición del reflejo de la tos y la baja movilidad de la musculatura respiratoria durante la intubación respiratoria, la intubación orotraqueal, la broncoscopia y la traqueotomía y la ventilación mecánica. Medidas preventivas para prevenir estas infecciones respiratorias. Lavarse las manos antes y después de atender a un paciente intubado o traqueotomizado, emplear sondas estériles para aspirar secreciones, sustituir frecuentemente los humidificadores, esterilizar los equipos de respiración y nebulización, empleando siempre líquidos estériles, cambiar los circuitos respiratorios cada 24 o 48 horas, favorecer los tratamientos posturales y hacer fisioterapia respiratoria. Esto es para ayudar a expulsar secreciones o a que no se adhieran a las paredes pulmonares las secreciones y motivar al paciente para que aproveche al máximo su capacidad pulmonar. La bacteriemia. La presencia de bacterias en la sangre demostrada por hemocultivo. Eso es una bacteriemia. Primarias, cuando no es posible identificar el foco infeccioso y las asociadas al uso de dispositivos extravasculares. Medidas preventivas de las bacteriemias. Lavado y desinfección de la zona donde se ubicará la punción del catéter. Lavado de manos antes y después de realizar cualquier manipulación del catéter. Prevenir la contaminación al manipular los sueros, al añadir la medicación, etc. La planificación del cuidado y la vigilancia del catéter para detectar precozmente cualquier signo de infección. Y tenemos también, en cuanto a las bacteriemias, un programa que se llama Bacteriemia Cero, que es un protocolo de prevención de las bacteriemias relacionadas con catéteres venosos centrales en la UCI desde el 2015. Este se llama Bacteriemia Cero. El EPINE, lo que os comentaba, cuando nos preguntan sobre cuál es la infección nosocomial más habitual, esta pregunta se basa en el EPINE, que es el estudio de prevalencia de infecciones nosocomiales en España. Tenemos el anterior fue en el 2019 y entonces primero eran las infecciones quirúrgicas, luego las respiratorias y luego las urinarias. Y ahora tenemos el EPINE 2021, en el que están primero las infecciones respiratorias, después las quirúrgicas
y después las urinarias. Os he puesto los dos no para que os liéis, sino porque si veis otros temarios y tal, vais a ver que os dice que son las quirúrgicas, ahora son las respiratorias, según el EPINE 2021. ¿Vale? Y con esto acabamos este tema 20 y volveremos con el siguiente tema. Como siempre, ya sabéis que podéis consultar lo que necesitéis cuando lo necesitéis. Haced el test, haceros esquemas, haceros resúmenes. Sobre todo, lo que os digo siempre, cogeros un folio, apuntaros cositas importantes que podáis ver luego, dar un vistazo rápido en la última semana antes del examen. Y nada, mucha fuerza para seguir con esto, porque hay que tener mucha constancia, pero al final la constancia es premiada. Nos vemos en el siguiente tema.